Vamos a desarrollar ese tema que, como bien dice Randall y les dice Thais, es bastante frecuente, y de allí la importancia de poder encontrarlo en un estadio temprano, el cáncer de ovario, que normalmente es una enfermedad que puede presentarse después de la menopausia. Así que, señoras, mujeres, por favor, préstenle mucha atención a este tema. Y como les decía, ¿por qué es tan importante que haya un diagnóstico temprano? Bueno, porque así el tratamiento va a ser mucho más exitoso. Si usted tiene una consulta para la ginecóloga que nos visita hoy, ya sabe que puede entrar al Facebook de Buen Día, allí va a estar la fotografía con la doctora para que usted nos escriba su pregunta, o también puede hacerlo a través de un vídeo al WhatsApp, grabándolo y enviándonoslo a la línea 6087-7777. Nos acompaña la ginecóloga Michelle Wright, así que la doctora maneja este tema ampliamente y vamos a aprovechar todas las consultas que ustedes tengan. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes. Gracias, para nosotros también, doctora. Yo quisiera como que usted nos ubique primero en cuanto al panorama de las mujeres costarricenses frente a esta enfermedad. ¿Qué tan común es el cáncer de ovario? Bueno, como bien lo mencionaron en la nota, el cáncer de ovario representa el tercer lugar a nivel de lo que son los tumores ginecológicos, ¿verdad? Está de posterior a lo que es cáncer de mama y posterior a lo que es cáncer de cérvix. Aproximadamente en Costa Rica se diagnostican 133 casos por año, es decir, una de cada 79 mujeres va a padecer cáncer de ovario. El problema de estos tumores es que principalmente el diagnóstico se hace cuando ya se encuentra en etapas bastante avanzadas. Generalmente eso es lo que nos va a dificultar lo que es el diagnóstico. Y es una enfermedad que el diagnóstico se hace en etapas avanzadas inicialmente, y además una de las desventajas que tiene es que tiende a recaer, ¿verdad? Generalmente, pese al tratamiento que nosotros le vayamos a hacer a las pacientes, por ser un tumor que vamos a encontrar en etapas muy avanzadas, tiene la desventaja que puede recaer inclusive 2 años después del diagnóstico. De hecho, leía, doctora, que lo que usted está diciendo normalmente se detecta cuando ya ha invadido otras zonas, como la pelvis y el abdomen incluso. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué normalmente no se puede detectar en un estadio más temprano? Bueno, primero porque el ovario por sí solo no duele. O sea, nosotros, está mal dicho decir que nos duelen los ovarios. Realmente el ovario no va a doler. El ovario va a tender a crecer cuando hay un tumor maligno y tiene toda lo que es la cavidad abdominal para crecer, para desarrollarse. El tumor de ovario puede afectar otros tipos de órganos, va a generar un tipo de ascitis o una cantidad de líquido a nivel abdominal, y como generalmente lo vamos a encontrar en etapas avanzadas, la paciente no va a consultar a menos que ya tenga el diagnóstico de cáncer de ovario. Estamos hablando que se puede presentar en un rango de ¿cuáles edades? El cáncer de ovario está asociado principalmente después de la menopausia. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de ovario. Promedio de edad ronda más o menos los 63 años. Raramente lo vamos a encontrar en pacientes en edades más tempranas. Es muy raro encontrarlo en pacientes menores de 50 años. Entonces, es el tumor típico que encontramos en el promedio de edad de los 63 años. Me gusta que usted nos hable un poquito acerca de los síntomas, doctora, porque ahora que los estudiábamos, me llama mucho la atención que estos síntomas realmente pueden confundirse con otras enfermedades, pero sí pueden poner en alerta a la paciente. Vamos a colocarlos allá en pantalla para que ustedes en casa también tomen en cuenta estas señales que la doctora Michelle Wright nos estaba planteando. La primera es inflamación abdominal. ¿De qué tipo de inflamación estamos hablando, doctor? Ok. Hay algo muy importante. El cáncer de ovario, antes nosotros consideramos que una enfermedad silente, o sea, que no daba síntomas, la paciente llegaba en un cuadro ya avanzado. Sin embargo, según últimos estudios, hablan de que la paciente puede simular otros síntomas. Por ejemplo, sensación de que tienen el abdomen distendido, como inflamación abdominal. Muchas mujeres se van a quejar de lo mismo, que sienten una sensación de llenura o tienen cierto dolor pélvico a nivel abdominal, que la mayoría de las mujeres se van a quejar no porque tengan cáncer de ovario, sino porque tienen algún otro tipo de molestia, porque la llamada colitis, por ejemplo, cuando hay un grado de indigestión, generalmente cuando comemos algo que nos cae pesado, por decirlo así, eso se llama indigestión, es un síntoma que puede estar presente en pacientes que tienen cáncer de ovario. Lo que es la sensación de estar orinando frecuentemente o tener esa cierta urgencia para ir a orinar, eso es un síntoma también que lo podemos encontrar en pacientes con cáncer de ovario. Además de lo que es el cansancio, estreñimiento, algunas pacientes pueden tener irregularidad menstrual,
algunos casos pueden tener secreción vaginal. Ahora, si ustedes ven este conjunto de síntomas, la gran mayoría de las mujeres lo ha tenido, ¿verdad? La gran mayoría de las mujeres han tenido estreñimiento o han tenido algún tipo de dolor pélvico. Sin embargo, no porque tengamos estos síntomas vamos a tener cáncer de ovario, predisposición de tener cáncer de ovario. Lo característico de estos síntomas es que tienen que ser síntomas nuevos, ¿verdad? Generalmente se ve 6 meses antes, de 6 meses a 12 meses antes de diagnosticar el tumor de ovario, las pacientes al historiarlas van a tener estos síntomas. Entonces, la característica principal va a ser de que son síntomas nuevos para la paciente y van a ser repetitivos. Inclusive pueden presentarlos 20 veces durante el día. Durante los últimos 12 meses se están quejando constantemente de la misma molestia. Es muy importante recalcar que pese a que son síntomas muy inespecíficos, que la gran mayoría de las mujeres los han tenido, hay que diagnosticar y descartar otras causas, ¿verdad? Si nosotros nos alimentamos de cierta forma y tenemos problemas de indigestión, ya la llamada colitis, si tenemos estreñimiento, no es que nos va a dar un cáncer de ovario, ¿verdad? Y estos síntomas pueden estar presentes en algunas de estas pacientes. Doctora, quisiera que nos detuviéramos también en el rubro ahí que hablaba sobre secreción vaginal. Ajá. ¿De qué tipo de secreción estamos hablando? ¿Qué características tiene? De hecho, hay un tipo de tumor a nivel del ovario que es principalmente en la trompa, que tiene una triada, ¿verdad? Que nosotros lo hablamos que tiene una masa pélvica, tiene un tipo de secreción vaginal y tiene un tipo de sangrado. Entonces, generalmente, pero esta triada solamente la vamos a encontrar en un 30% de los casos. Va a ser una secreción acuosa, ¿verdad? Que no va a tener dolor, no va a tener ningún tipo de dolor y puede estar presentes en algún tipo de tumor a nivel del ovario. ¿Ocurre de un momento a otro, tal como los otros síntomas que usted explicaba? Es decir, ¿se presentan de forma aguda? Generalmente pueden presentarlo de forma crónica, ¿verdad? No es algo agudo, porque cuando nosotros hablamos de algo agudo, está pasando en el momento, puede ser una infección vaginal, de ahí es que hay que descartar estas cosas. Entonces, antes de pensar de que la indigestión o la sensación de distensión abdominal o la sensación de dolor abdominal que nosotros podamos presentar, lo asociamos, que podemos pensar que tenemos un tumor de ovario, tenemos que descartar otras patologías. Si nosotros tenemos problemas intestinales, que nos vea un gastroenterólogo, por ejemplo. Si hay síntomas urinarios, descartar una infección urinaria. La idea es que no se vayan con el concepto de que si me duele el estómago, si tengo cierto tipo de distensión, si tengo problemas de orinar, me va a dar un cáncer de ovario, ¿de acuerdo? Esos no son los síntomas que nosotros tenemos que descartarlos siempre antes de pensar en un tumor de ovario. Por eso es que se le llama un gran simulador, ¿verdad? Porque simula otro tipo de características, por lo fundamental es que tiene que ser nuevo en la paciente, tiene que ser sumamente repetitivo y es algo nuevo durante los últimos 6 meses que tenemos que descartar que haya algo más de fondo. ¿Por qué se desarrolla el cáncer en el ovario, doctora? El cáncer de ovario tiene factores de riesgo que nosotros llamamos. Al nivel del ovario hay un epitelio, ese es el principal tipo de tumor, se llama un tumor epitelial. Generalmente va a haber una transformación maligna, ¿verdad? Y se va a estar asociado a cáncer, a factores de riesgo. El principal factor de riesgo para el cáncer de ovario es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Cáncer de ovario a mayor edad, mayor de los 63 años. Lo que son las menstruaciones repetitivas, la menarca temprana, o sea que la menstruación se nos venga muy tempranas edades, antes de los 12 años, o que se nos vaya muy tarde, después de los 52 años, esto va a provocar una ruptura consecutiva a nivel del ovario y tiene mayor riesgo y mayor predisposición. Lo que son los antecedentes familiares de primer grado. Por ejemplo, si tenemos el antecedente de una tía, nuestra mamá, por ejemplo, una hermana que tuvo un antecedente, un cáncer de ovario, tenemos mayor predisposición, que eso se llama una mutación genética. Generalmente va a ser una mutación que se va a heredar de familiar a familiar y eso no puede predisponer también a tener cáncer de ovario. El cáncer de ovario, cuando hay un antecedente nuestro de que hayamos tenido un tumor a nivel de la mama o, por ejemplo, un tumor de útero, tumor de colon, también pueden estar asociados a lo que son factores que nos pueden colaborar. También es muy importante recalcar que los factores de riesgo son condiciones que nos predisponen a, pero la mayoría de las pacientes que han tenido cáncer de ovario no presentan ninguno de los anteriores.
De acuerdo. 8:16 de la mañana, la doctora Michelle Wright es ginecóloga. Si usted recientemente acaba de sintonizar Canal 7, estamos hablando sobre el cáncer de ovario, un cáncer que, como explica la doctora, se desarrolla más frecuentemente después de la menopausia en una edad promedio de 63 años. Y ya usted escuchaba hablar un poco de los síntomas que pueden asociarse con otro tipo de padecimientos, la inflamación abdominal en algunos casos, el dolor, el estreñimiento, una secreción vaginal. Son síntomas que pueden marcar la diferencia en el tanto se presenten de un momento a otro y sean también de forma repetitiva, aunque se establezcan con base en el tiempo después de 3 meses. Eso es importante que a esas señales usted les preste muchísima atención. Si tiene que realizarnos una consulta, ahí está el Facebook de Buen Día y, como les decía al inicio, el número también de WhatsApp 6087-7777. Ya de hecho nos están entrando muchas consultas, así que en un momentito vamos a procesarlas. Muchas gracias a todas las personas que nos están enviando sus preguntas. Doctora, cuando uno habla de cáncer de cervix, entiendo muy bien que estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Normalmente uno lo asocia con displasias y lo asocia de alguna manera con el virus del papiloma, y tiende a haber mucha gente que confunde que una de las causas con el cáncer de ovario puede ser similar. No existe ninguna relación, quisiera como que esto nos quede claro, entre ambos tipos de cáncer. Sí, de hecho no hay una relación entre una y otra, porque el cáncer de cervix por sí solo está asociado a un virus que se llama el virus del papiloma humano. O sea, ya hay un agente causal. El cáncer de ovario no. El cáncer de ovario, dentro de los factores, como lo mencionábamos, era la lesión repetitiva que hay sobre el ovario. O sea, todas las mujeres ovulan. La ovulación quiere decir que hay una ruptura a nivel del ovario que va a ser constantemente durante todos los meses, mientras la paciente está en una etapa reproductiva. Eso nos va a predisponer. Entonces, inicialmente, desde los 12 años que la paciente empezó a menstruar hasta los 52 años, esas menstruaciones repetitivas va a provocar una lesión y una reparación a nivel del ovario que puede predisponer. Ahora, no nos podemos quitar la menstruación de esa forma. Es un factor de riesgo, pero no quiere decir que todas las mujeres, porque tengan ovulaciones repetitivas, vamos a tener cáncer de ovario. Por eso hay cierta predisposición y las pacientes podemos tener una predisposición genética. Entonces, de ahí una forma es el no tener hijos, también es un factor de riesgo. Por lo mismo, si el ovario constantemente está con esa ruptura y no hay un descanso que ocurre durante el embarazo, eso también nos puede predisponer a tener. Pero igual se lo puedo cambiar de cierta forma. Hay pacientes que han tenido hijos e igual han tenido un cáncer de ovario. Lo que quiero decir con esto es que de igual hay factores de riesgo que nos ayudan a predisponer que tengamos un tumor a nivel del ovario, pero la gran mayoría de las pacientes no tienen ningún factor de riesgo y pueden desarrollar un cáncer a nivel del ovario. ¿Qué se sabe de la agresividad de este cáncer, doctora? ¿Con qué prontitud se extiende a otras zonas? Bueno, lo mencionábamos que el cáncer de ovario, la desventaja es que la mayoría de las veces, cuando llegan donde el especialista, ya está el tumor y la mayoría de las veces va a estar en una etapa avanzada. Nosotros dividimos el tumor dependiendo de la afectación etapas, etapa 1, 2, 3 y 4. Lo ideal sería encontrarlo en una etapa temprana. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de ovario, ya lo vamos a encontrar en una etapa 3 o una etapa 4. Quiere decir que va a afectar otros órganos. Por ejemplo, el cáncer de ovario tiene la particularidad que se disemina a través de lo que es todas las superficies de todos los órganos que hay a nivel abdominal, que se llama el peritoneo. Entonces puede afectar lo que es el útero, puede afectar los ganglios a nivel abdominal, puede afectar la superficie del hígado, la superficie del vaso, puede migrar hacia lo que son los pulmones, ¿verdad? Entonces puede provocar líquido a nivel abdominal y líquido a nivel pulmonar. Entonces es un tumor que la mayoría de las veces lo vamos a encontrar en esa fase. Nos está escribiendo doña Rocío Sandí, doctora. Dice que la mamá falleció hace 10 años de este cáncer, luego de 5 años de luchar con la enfermedad, porque tuvo distintas metástasis, dice doña Rocío. ¿Qué puede hacer ella para prevenir y evitar repetir la historia? Bueno, hay algo muy importante en medicina y todas queremos saber cuál es la probabilidad de nosotras de un riesgo, ¿verdad? Lo ideal yo le recomendaría en esos casos, porque si bien es cierto, el tumor de ovario tiene una connotación genética, hay un especialista que se llama el genetista que nos puede establecer el riesgo, ¿de acuerdo? Y eso es algo muy importante porque para tratar de reducir ese riesgo en algunas pacientes nosotros tenemos que entrar a algo quirúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Si se establece una relación genética, existe, y el genetista así lo establece,
son cirugías que hay que practicar a ciertas pacientes. Llámese un ejemplo, quitar los ovarios, por ejemplo, en algunos casos hacer una mastectomía, pero eso es muy delicado. Entonces, siempre para establecer un riesgo, lo ideal es que sea valorado por un especialista en genética que nos valore si existe algún riesgo de que esa paciente lo tenga. Nos está escribiendo acá también Lilla. Dice, ¿qué tan riesgoso es el mioma? Y quiere saber si esto podría ser un factor de riesgo para desencadenar el cáncer de ovario. Realmente no, porque los miomas se desarrollan en una parte del útero que se llama la parte muscular. El útero tiene varias fases. Está la parte interna, que es el endometrio, que es lo que expulsamos a la hora de la menstruación. La parte muscular, que se llama el miometrio. Los miomas se establecen en esta zona. Los miomas son tumores, llamamos tumores porque son pelotitas que se generan a nivel de la parte muscular, que son totalmente benignas y ocurren en pacientes entre los 35 y 40 años, más o menos. Adriana Núñez, doctora, pregunta si una mujer que le extrajeron el útero y solo le dejaron los ovarios, ¿también tiene riesgo de padecer este cáncer? Ahora, eso es una pregunta muy importante porque están los factores protectores para lo que es el cáncer de ovario. El quitar el útero por sí solo nos va a reducir el riesgo de cáncer de ovario. No, el útero se quita por alguna indicación. No se quita un útero por una decisión arbitraria. Siempre tiene que haber un motivo, ya sea por una lesión benigna a nivel del útero o por una lesión maligna. De hecho, vamos a colocar en pantalla los factores de protección ahorita que usted lo estaba mencionando, doctora, porque me llama la atención que también los anticonceptivos orales pueden ser un factor de protección. Explíqueme usted. Ok. Entonces, habíamos mencionado que lo ideal es evitar esa ruptura repetitiva que hay a nivel del ovario durante la ovulación. Si el anticonceptivo, una de las principales acciones es suspender la ovulación, si nosotros ponemos a descansar el ovario, por decirlo así, disminuimos el riesgo de cáncer de ovario hasta en un 50% de los casos. Otras formas de reducir este riesgo es si quitamos los ovarios y las trompas. Algo muy importante. Tenemos que tener claro que el riesgo de cáncer de ovario que tenemos todas las mujeres es un 1.3%, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a quitarle los ovarios y las trompas a todas las pacientes, porque está riesgo y beneficio. Si nosotros quitamos ovarios a todas las pacientes, incurrimos en una menopausia prematura, riesgo de fracturas, riesgo de infartos, riesgo de osteoporosis, ¿de acuerdo? Entonces hay que ponerle una balanza. Hay una indicación médica para cada cosa. Formas también de reducir el riesgo es a la hora de una esterilización quirúrgica cuando hacemos una ligadura de trompas, por ejemplo. Cuando ya una paciente no quiere tener más hijos, es una forma de reducir el riesgo. Lo que es los embarazos. El embarazo y la cantidad de embarazos nos va a reducir el riesgo también de lo que es el cáncer de ovario. Y también lo que es la lactancia. La lactancia está asociada a que la menstruación no venga. Entonces, si nosotros suspendemos esto, podemos disminuir también el riesgo del cáncer de ovario. Recuérdenos usted qué es la salpingectomía, doctor. La salpingectomía es la cirugía que se hace para una esterilización quirúrgica. Cuando una paciente ya no quiere tener más hijos, nosotros lo que hacemos es cortar las trompas. Hay diferentes tipos de técnica. Esta de cortar toda la trompa o parte de la trompa. Dice doña Rosy Rodríguez que hace 17 años a ella le extirparon el útero y el ovario derecho. El ovario que le dejaron ahora tiene un quiste que mide 3.50. ¿Será necesario que ella se opere de nuevo? Pregunta. Tiene problemas de hipotiroidismo, hipertensión alta y también tiene síntomas que se confunden a algunos de los padecimientos que usted estaba mencionando. Bueno, lo primero es la edad que tenga la paciente. Lo segundo es el tipo de quiste. Probablemente lo que ella tenga es un quiste a nivel del ovario. La mayoría de los quistes en los ovarios son benignos. Los quistes son una colección de líquido que ocurre a nivel del ovario y es muy común en pacientes que se les ha quitado el útero y el ovario. Entonces, hacen una forma de compensación. Ese ovario compensa lo que por el otro. Entonces, no siempre es necesario quitarlo. Ella ahí tiene que valorarlo con su médico porque es hipertensa, es hipotiroidea, valorar el riesgo-beneficio si es necesario o no hacerle una cirugía, porque hay que tener en cuenta que toda cirugía tiene sus riesgos. Entonces, ponerlo en una balanza si es necesario o no. Nos escribe Paola Vega, dice que fue al ginecólogo hace 15 días, le hicieron el Papa Nicolau y el ultrasonido vaginal y salió todo normal, pero tiene hace un año
todos esos síntomas que usted menciona. Ajá. Y también tiene infecciones muy repetitivas. ¿Qué otros exámenes recomienda realizar usted? Y aprovecho esta pregunta de Paola ya para hablar de temas de diagnóstico, doctor. Ok, bueno, en el caso de ella, ¿verdad? Como lo mencionamos previamente, no porque a nosotros nos duela el estómago o porque tengamos molestias a orinar, nos va a dar cáncer de ovario. O sea, hay que descartar otras cosas, ¿verdad? Tenemos que descartar el patrón de alimentación que tenga la paciente, si ella ya anteriormente padece problemas gastrointestinales, si tiene infecciones urinarias a repetición, eso tiene que ser valorado por un especialista. Para el diagnóstico del cáncer de ovario, lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de las veces, desgraciadamente, el diagnóstico es tardío. No existe un examen de tamizaje, ¿verdad?, que me diagnostique el cáncer de ovario antes de que ocurre. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago más de 1000 ultrasonidos, por ejemplo, voy a detectar un solo caso de tumor de ovario. O sea, el repetir los ultrasonidos constantemente en una paciente sana, sin factores de riesgo, no me va a hacer el diagnóstico. Hay marcadores tumorales que probablemente las pacientes lo han escuchado, pero hacer marcadores tumorales, los marcadores tumorales son exámenes en sangre que nos ayudan a identificar el tipo de tumor que podemos tener a nivel del ovario. Tampoco es costo efectivo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene validez hacerlo en una paciente sana. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un quiste, una masa en el ovario, eso cambia el panorama. El ultrasonido es una herramienta, el ultrasonido pélvico es una herramienta básica que nos va a ayudar a identificar ciertas características que tiene la masa en el ovario para descartar si tiene características benignas o malignas. Y cuando tenemos una masa, un ultrasonido, podemos complementar con ciertos marcadores que nos van a ayudar a identificar. Pero doctora, estoy seguro que tal vez las señoras en casa se están preguntando de qué manera pueden estar previniendo esto, ¿no? ¿Con qué regularidad deben hacerse estos exámenes aunque estén aparentemente sanas? ¿Cuál es la recomendación en este caso? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, si usted presenta los síntomas nuevos, si usted es una paciente que nunca ha presentado esos síntomas, usted debe consultar con su médico. Lo ideal es hacer un diario de los síntomas. Entonces, ¿cuántas veces al día presento indigestión, que sean síntomas nuevos? Indigestión, sensación de llenura, llenado fácilmente, que tenga esa frecuencia de estar orinando, que tiene que ser la misma triada. Llevar un diario, presentárselo a su médico y hacer su control ginecológico reciente. Pese a que el tumor de ovario es un tumor que está en estadios avanzados a la hora del diagnóstico, hay que recordar que 1% de la población vamos a tener cáncer de ovario. Entonces, sí es un tumor que es de cuidado, pero no todas las pacientes lo van a presentar. Lo ideal es que las mujeres tengamos nuestro control, nuestra rutina ginecológica anual. Eso sería lo más recomendable. Lo que no debemos hacer es empezarnos a hacer exámenes, marcadores tumorales, tratando de buscar algo que no ha presentado ningún tipo de síntoma. Sí, es una estadística, si se quiere, de alguna forma esperanzadora. Exacto. Es relativamente baja, doctora. Y esto debe llamar a la calma. Aquí igual tenemos que presentar el tema y hay que desarrollarlo, Exacto. porque también hay que aprender de esto y sobre todo de estos síntomas que usted nos estaba explicando. Vamos a presentar un video, doctora, que nos acaba de enviar una señora con un examen que ella se hizo. De hecho, nos va a presentar el examen para que usted también le ponga cuidado a ver cómo le podemos ayudar. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el programa. Yo hace poco me hice un examen y sale que tengo una masa quística, ¿no? De 10 por 15 aproximadamente en cuanto al tamaño. La doctora me indica que no me puede especificar exactamente qué masa es esa. Que la única manera es operándome. Por lo tanto, me gustaría que la doctora tal vez me guiara un poquito más en cuanto a esta imagen. Muchas gracias. Gracias a usted por su consulta, doctora. Bueno, en cuanto a esta paciente, nosotros lo ideal es hacerle un examen físico completo, hacerle una historia clínica completa, ver qué tipo de exámenes tiene. Hay algo muy importante en cuanto a las masas de ovario. Las masas de ovario pueden ser quísticas, que están llenas de líquido, o pueden ser sólidas, que son masas de componente sólido o duro, ¿de acuerdo? Las masas quísticas por sí solas son benignas, ¿de acuerdo? La probabilidad que se convierta en un tumor maligno es menos de un 1%. Entonces, generalmente se operan dependiendo del tamaño o los síntomas que presenta la paciente.
Si bien es cierto, la única forma de saber si algo es benigno o maligno es con biopsia. Quiere decir que habría que retirar la masa y hacer un análisis patológico para establecer si la masa es benigna o no. Una de las formas que nosotros tenemos para establecer ese diagnóstico es mediante un ultrasonido pélvico. Entonces, en el ultrasonido pélvico nosotros valoramos las características de la masa. Si tiene vascularidad, quiere decir si la masa se está alimentando de vasos sanguíneos. Eso nos ayuda a determinar el grado de que sea benigna o que sea maligna. Y complementamos con marcadores tumorales. Entonces, si la paciente tiene síntomas, si la masa es muy grande, probablemente requiere una valoración quirúrgica. Muchas masas quísticas tienden a desaparecer. Generalmente desaparecen de 6 a 8 semanas posterior. A propósito del tema de los quistes, doctora, porque veo que hay muchas mujeres consultando en la relación que haya entre quistes y el desarrollo del cáncer que usted está explicándonos, el de ovarios. Yani Calderón dice que la hija tiene muchos quistes en los ovarios, justamente, y quiere saber si esto puede predisponerla para el desarrollo del cáncer de ovario. Realmente no, ¿verdad? El ovario siempre va a tener quistes de agüita, por decirlo así, quistes simples. Es algo que es una condición a nivel normal del ovario. Lo importante es que no se mantengan con el tiempo. Si el quiste desaparece posterior a la menstruación o 6 semanas, de 6 a 8 semanas después, es totalmente benigno. Algo muy importante es la edad. El cáncer de ovario ocurre principalmente en pacientes mayores de 63 años. Es muy raro, casi que inexistente encontrarlo en pacientes más jóvenes. Sí es cierto, hay otros tipos de tumores que pueden ocurrir en pacientes más jóvenes. Pero lo ideal ahí es que la valore un ginecólogo o el especialista, ¿verdad? También lo confunden con algo que se llama síndrome ovario poliquístico, que es una entidad totalmente aparte y no tiene ninguna relación con el cáncer de ovario. Desde Sarapiquí, Tatiana nos envía otra consulta en video, doctor, y le vamos a atender. Tatiana, muy buenos días. Buen día, mi nombre es Tatiana de Sarapiquí. Tengo 46 años, tengo un fibroma en el ovario izquierdo tengo quistes, peso 132 kilos. Mis menstruaciones son irregulares, de hecho en este momento estoy con el periodo. El mes pasado me vino 2 veces, el antepasado no me vino, perdón. Quisiera saber si corro el riesgo de tener cáncer de ovario. Igual cada vez que tengo relaciones con mi esposo sangro. Me viene con mucho dolor. Gracias, doctora, y bendiciones y saludos a todos en el... Gracias a usted, Tatiana. Muy amable por su consulta. Fibromas y quistes, doctora. Ajá. Y sangrado. Y sangrado, además, sí. Bueno, ella tiene un conjunto de trastornos que hay que valorar, ¿verdad? Dice que tiene quistes en los ovarios. Hay que descartar si tiene un trastorno de ovario poliquístico, que tiene problemas de sangrado, ¿verdad? Ningún sangrado que dure más de una semana es normal. Ningún sangrado excesivo es normal, por lo cual la paciente sí tiene que ser valorada. Y lo más importante de las cosas que ella mencionó es el sangrado con la relación sexual. Esto también la paciente tiene que valorarse por un ginecólogo para descartar que no tenga una patología a nivel del cuello del útero. Ninguna de estas en sí está asociada al tumor de ovario. Primero por la edad que presenta la paciente, ¿verdad? Y segundo porque no son síntomas que están asociados a... Sí. Mary Espinosa le escribe, doctora, dice que tiene 24 años, ya usted lo explicaba, pero quisiera como que fuéramos en esto bien enfáticos, porque ella dice que se hizo un ultrasonido, salió con ovario poliquístico, lo acaba de mencionar usted, y pregunta que cuál es el riesgo del cáncer de ovario. Me gustaría que usted sea en esto, aunque ya lo mencionó, que lo repitamos porque es importante que quede claro. Ok, el ovario poliquístico por sí solo no genera riesgo de cáncer de ovario en sí, pero sí el trastorno ovario poliquístico tiene que ser valorado por un especialista. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico no es solamente ver el ovario con un montón de quistecitos, sino que está asociado a un trastorno metabólico. Estas pacientes tienen riesgo de ser hipertensas, prediabéticas o tienen riesgo de ser diabéticas y trastornos principalmente a nivel de los triglicéridos. También tienen riesgo de obesidad. Entonces, por esta entidad del síndrome ovario poliquístico, sí es importante que tenga su control ginecológico, ¿verdad? ¿El tumor va a aparecer en un solo ovario, doctora, o aparece en ambos? El cáncer de ovario puede afectar 1 o 2 ovarios, ¿verdad? O puede afectar el útero. Ahí lo que nosotros hacemos para hacer ese diagnóstico es una cirugía. Entonces, a la hora de que la paciente tenemos la sospecha,
Y les digo sospecha porque el diagnóstico se va a hacer en el momento de la cirugía, el momento en que quitemos el ovario y se mande a analizar. Entonces, a la hora de hacer la incisión, quitamos útero, quitamos ovarios, quitamos ganglios, todo esto lo mandamos a analizar. El tratamiento del cáncer de ovario va a ser quirúrgico, o sea, la idea es quitar todos los órganos o todas las superficies donde esté afectado el tumor, ¿verdad? Le entiendo, doctora. Entonces, que para el diagnóstico ya de todas formas habrá que extirpar el ovario. Generalmente sí, porque usted para hacer un diagnóstico de cáncer siempre necesita una biopsia. O sea, usted no puede decirle a una paciente que tiene cáncer si no hay una biopsia que lo confirme. Para hacer o el diagnóstico de cáncer de ovario, existe la modalidad de operar, quitar el ovario y hacer el diagnóstico. Hacer una laparoscopía, que es una heridita por el ombligo, tomar una muestra. O en algunos casos, guiado por ultrasonido, punzamos el ovario, tomamos una muestra y hacemos el diagnóstico. Pero tiene que haber una biopsia. Ahora que usted lo mencionaba, Joana Lobo escribe algo con respecto al cáncer de ovario y el de cervix. Dice, ¿es posible que se confundan cuando se encuentren en un estadio ya muy avanzado? Entre ovario y cervix no, ¿verdad? Porque el cervix está asociado al virus del papiloma humano y generalmente el cervix afecta lo que es el cuello del útero. En cambio, el tumor de ovario, pero si bien es cierto, el tumor de cervix puede irse al ovario, pero el cáncer de cervix puede afectar el ovario, es muy poco frecuente, ¿de acuerdo? El tumor de ovario se origina principalmente a nivel del ovario y del ovario puede diseminarse a otras células. Doctora, ha sido un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Quisiera que usted cierre con alguna recomendación. Bueno, lo primero es que no hay que tener miedo, ¿de acuerdo? No por los síntomas que mencionamos vamos a tener cáncer de ovario, porque todas las pacientes tendrían cáncer de ovario porque en algún momento nos quejamos de estos síntomas. Lo más importante es, si son síntomas nuevos, ¿de acuerdo? Si son de aparición reciente, tienen que consultar, ¿de acuerdo? Lo más importante en medicina, si bien es cierto, es el diagnóstico temprano, pero lo ideal es que la paciente tenga su control regular con su ginecólogo. Gracias, doctora. La doctora Michelle Wright es ginecóloga y le van a aparecer en pantalla números de teléfono. Ahí los tiene para que consulte con la doctora. 4700-4038 y también 8379-9494. 8379-9494. La doctora Michelle Wright. Le recuerdo que usted puede también repasar esta entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día por si necesita estudiarla, compartirla. Esa es la idea. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz jueves.